Oigan, chamacos, permítanme saludar como si fuera un homenaje a la señora Marisa Rivera, que hoy se encuentra especialmente feliz porque es viernes. Señora, buenos días. Estoy feliz todos los días de estar aquí con ustedes. ¿Cómo está? Buenos días. Señora, muy bien. Qué gusto, igual. Gracias. Buenos días para todos ustedes. Doctor Don Leopoldo de la Rosa, buenos días. Un gusto enorme saludar, un privilegio, además después de esos inicios ahí. De esas demostraciones, ¿no? ¿Usted de dónde es fuerte, doctor? De la mente, pero no, fue muy representativo. Oigan, mis chamacos, yo nada más para empezar, porque acuérdense que tenemos harto que hacer. Este viernes les cuento que el Partido de la Revolución Democrática, el PRD, se levantó de la mesa del Pacto por México. Digo que la decisión se tomó al considerar que el PRI y el PAN buscan acuerdos que no benefician al país. Aquí están los detalles. Provecho. Luego de reunirse con la bancada del PRD en el Senado, el dirigente nacional de ese partido anunció su salida de la mesa de negociaciones del Pacto por México. Argumentó que no se respetaron los acuerdos tomados en esa mesa para la reforma político-electoral y que no han sido incluidos en la negociación de la reforma energética. Son ellos los que están rompiendo el pacto. Son ellos los que están dinamitando el pacto y la posibilidad de acuerdos. El PRD no ha estado en el pacto en estas materias y no regresaremos a los trabajos del pacto si no se corrigen estas claras deficiencias, estos claros atropellos y no se reponen los procedimientos. Nosotros estamos fuera del pacto y seguiremos fuera del pacto si no se corrigen estas claras anomalías, estos claros atropellos y no se reponen los procedimientos. El PRD solicitó formalmente que no se realizara la reunión de comisiones convocada para dictaminar la reforma político-electoral y que no fuera sometida a votación este viernes en el Pleno. No están de acuerdo en que se haya excluido la reforma política del Distrito Federal en el dictamen, lo referente a las cartas ciudadanas, y tampoco avalan la creación del Instituto Nacional de Elecciones porque consideran que se quedó corto. El INE del que se habla es un INE descafeinado, como se dice coloquialmente. Es un INE que prácticamente ahora podría poner hasta en riesgo la realización transparente y con contenidos democráticos de las elecciones federales, ya no solo las locales, sino también las federales, y no seremos parte de un engaño a la población en materia de la reforma política y política electoral, y mucho menos seremos parte de un atraco que quieren consumar con la reforma energética. En cuanto a la reforma energética, el dirigente nacional del PRD dijo que ignoran si sus iniciativas han sido consideradas en el dictamen. Pues de ninguna manera podemos nosotros permitir este avasallamiento, este atropello de los procesos legislativos, de las normas mínimas, elementales de convivencia democrática en el Senado de la República. No podemos nosotros de ninguna manera convalidar esto, que además, hay que decirlo, ni lo contenido hasta hoy en la reforma política, ni lo que se pretende sacar en la reforma energética está contenido en el pacto. Están violando lo contenido en el pacto en estas partes, el PRI, el gobierno de la República, y el PAN, la parte que ha estado negociando. No se dan cuenta que pueden estar encendiendo un cerillo y aventándolo a un escenario con mucho material inflamable. Que tengan mucho cuidado con eso. La sesión del Pleno de este jueves concluyó poco después de la conferencia de prensa del dirigente perredista. No habían sesionado las comisiones para elaborar el dictamen, por lo tanto no hubo primera lectura en el Pleno. La próxima sesión fue citada para el lunes. Claudia Flores Barreto, Noticieros, Televisa. Gracias, Claudia. Al conocer la decisión del Sol Azteca de abandonar el Pacto por México, el PAN y el PRI afirmaron que no caerán en los chantajes de los amarillos. Oigan ustedes cómo va la moconovela. Ahora sí que de última hora, del plato a la boca, se les cayó la sopa. Decían que ya se habían destrabado los acuerdos y que el arroz de la reforma político-electoral estaría listo este fin de semana.
luego de que los perredistas se sintieron relegados, ninguneados y hasta traicionados en los acuerdos de la reforma político-electoral y de paso en el tema petrolero, y anunciaron su salida del Pacto por México. Arribó al Senado de la República ayer por la tarde el dirigente nacional del PAN, Gustavo Madero. El líder del blanquiazul se dijo sorprendido por la decisión del Sol Azteca, pues aseguró que siempre fue considerado para los acuerdos y las negociaciones de la reforma político-electoral, que implica por lo menos la modificación de unos 60 artículos de la Constitución. En el tema de la reforma política electoral se ha venido contando con la participación directa, no solo de los senadores del PRD, sino de la dirigencia del PRD. Por lo cual nos sorprende una expresión en la que dice que se ha hecho a espaldas de ellos algo que se ha venido discutiendo, analizando con ellos, con sus senadores, con los coordinadores de su bancada, con el dirigente nacional, y por eso pues no corresponde su valoración. Madero pidió a sus senadores y a sus diputados no dar un paso atrás en la aprobación de estas reformas. Que la petición que yo les he hecho a las senadoras y senadores, a los diputados y diputadas, es que hagamos todo lo que esté de nuestra parte para lograr que se apruebe una reforma política electoral y una reforma energética. Y de plano, el coordinador de la bancada del tricolor, Emilio Gamboa Patrón, en la Cámara Alta, consideró que están ante un chantaje de los perredistas, pero eso sí, no van a ceder, porque con o sin el Sol Azteca, dijo, pueden haber reformas. Va a haber reforma energética, sí, no nos vamos a dejar chantajear por nadie. Aquí en el Senado de la República, y así lo entendemos los senadores y las senadoras del PRI, mandan 128, aquí votan 128 senadores. Entonces, si la voluntad de la mayoría de 2/3 partes, que es arriba de 86, hay la intención de sacar una reforma energética, así será. 20 minutos antes de que se dinamitara el Pacto por México y la propia reforma política, el presidente de Israel, Simón Pérez, de visita en el Senado, les había dicho a los legisladores mexicanos en una sesión solemne que en ellos se encontraba a unos auténticos demócratas listos para dar el salto en la transformación del país. El Mañanero, W Radio, Verónica Méndez. Y después de su salida del Pacto por México, el PRD aprobó su plan de lucha contra lo que llaman la privatización de Pemex. Escuche usted. Luego de una reunión de emergencia, la Comisión Política Nacional del PRD avaló la decisión de este partido de abandonar el Pacto por México y de sus legisladores de no participar en ninguna negociación sobre las reformas estructurales pendientes. Además, convocó a todas las fuerzas políticas de izquierda, como el PT, el Movimiento Ciudadano, y también al Movimiento de Regeneración Nacional Morena, que encabeza Andrés Manuel López Obrador, para crear el Frente Nacional por la Defensa de Pemex. Los líderes perredistas acordaron un plan de acción para hacer sentir el rechazo social a la reforma energética, que incluye un encuentro con los liderazgos de todas las fuerzas progresistas del país, organizaciones sociales, civiles y sindicales, para este sábado. El domingo 1 de diciembre realizarán una jornada nacional de lucha contra la privatización del sector energético. El martes 3, una marcha del hemiciclo a Juárez al Senado de la República para entregar 1.700.000 firmas y con ellas solicitar una consulta popular sobre el futuro de la industria petrolera. El plan de lucha contempla también realizar una caminata de 100 horas e iniciar una intensa campaña propagandística para explicar a la población por qué no es conveniente reformar los artículos 27 y 28 de la Constitución. Al término de la reunión de la Comisión Política Nacional del PRD, su líder Jesús Zambrano respondió a las declaraciones que hizo tanto el líder nacional del PRI, César Camacho, como el presidente Peña Nieto por la salida del PRD del Pacto por México. No es una reacción abrupta. La discutimos durante muchas semanas, la decidimos en el Congreso del partido cuáles serían las condiciones de nuestra participación, de nuestra permanencia en el pacto. Me parece que los que abruptamente están reaccionando pues son los del equipo gobernante. En conferencia de prensa, Zambrano dijo que el PRD no regresará al Pacto por México si no se da marcha atrás a los acuerdos de gobierno con el PAN. Es una salida por
causas graves cometidas por los otros partidos, especialmente por la representación del gobierno de la República, y que tiene fundamentos. No es una suerte de capricho, reacción visceral o algo que se le quiera identificar con eso. Ya las razones las hemos dado. Si se corrigen cosas, pues valoraremos. El mañanero W Radio, Jaime Obrajero. Gracias, Jaime. Vamos a platicar unos minutos y le agradecemos estos minutos a Jesús Zambrano, presidente nacional del PRD. Jesús, buenos días. Muy buenos días, Broso, con el gusto de saludarte como siempre. Igualmente, Jesús. Oye, Jesús, ¿por qué no nos explicas cuál es el punto de quiebre acá? Porque hasta donde nosotros habíamos visto o entendido, estaba muy planchado que la reforma político-electoral, pues realmente el PAN y ustedes estaban de acuerdo casi en todos los puntos. Nos parecía muy claro que los que tendrían que doblar las manitas eran los del PRI, tratando de buscar de alguna manera consenso o atmósfera amable para llegar a la energética. Pero ¿qué fue lo que sucedió? ¿Dónde se les sentó el PAN? A ver, mira, hay que decir que dos cosas fundamentales son las que estuvieron presentes, que siguen presentes. Una es la de la reforma política en los términos en que se había venido avanzando, ¿sí?, para nuestro gusto, con notorias ausencias, con un manejo todavía que no logra el objetivo desde nuestro punto de vista de sacar a los órganos electorales locales del control de los gobernadores. Ese es el objetivo de integrar el INE, una autoridad nacional electoral, y al mismo tiempo también que tuviera la posibilidad de este organismo de estar muy pendientes de toda la parte jurisdiccional. Y todo esto, especialmente yo diría incluso la parte de los tribunales electorales, se dice que se integrarán a propuesta de las legislaturas locales, sí, es decir, a propuesta de diputados que en su mayoría ya sabemos que responden a intereses de los gobernantes. Entonces, medio le quitas una parte que es la de el órgano electoral y le dejas prácticamente completo el manejo de todo lo jurisdiccional. Como si fuera la misma gata pero revolcada. Efectivamente, entonces eso junto con el hecho de que todo lo que tiene que ver con las cartas ciudadanas, la consulta popular, lo de la reforma del Distrito Federal que tampoco viene allí, no viene claro todo lo que se debe hacer cuando se rebasan los topes de gasto de campaña, cuando se identifica que hay dinero ilícito de la manera que sea, proveniente donde sea, pero ilícito, metidos en las campañas, tampoco está claro qué es lo que va a pasar. Entonces, esto, junto con el hecho de que a fuerza rápido querían sacar el día de ayer el dictamen, meterlo a primera lectura a la plenaria del Senado, convocar para hoy a una segunda, resolverlo rápido, mandarlo a la Cámara de Diputados y empezar a resolver el tema energético, que ese es el otro tema, de que justamente el día de ayer quedó muy claro que efectivamente estaban el gobierno y el PRI negociando con el PAN ya un dictamen a modo de ellos, a modo especialmente de lo que el PAN quiere en la reforma energética, sin que el PRD estuviera participando en estas deliberaciones, en ver qué va a pasar con las iniciativas que nosotros presentamos, las desecharon. Nosotros hemos demostrado que es necesario y posible una reforma energética profunda sin tener que modificar la Constitución y mucho menos sin tener que privatizar, como lo dije hace algunos meses allí contigo, sin tener que privatizar nuestra riqueza petrolera. Son las posiciones del PRD. Y entonces están poniendo de acuerdo si nosotros, y solamente nosotros, con una reforma electoral, una reforma política y electoral insuficiente, pues estábamos siendo simple y sencillamente pues una especie de tapadera para los propósitos en los que ellos estaban avanzando. Entonces esas fueron las razones que el día de ayer dijimos, así no.
El PRD no está aquí para que lo vean como una fuerza insignificante. Nosotros tenemos una representación que queremos hacer valer. Y si no se corrige esto, nosotros no regresaremos a la mesa del pacto, porque en los hechos no hemos estado en estos dos grandes temas, especialmente en el energético, Broso. Y si se revisan los contenidos del pacto, se verán justamente que tenemos razón en las insuficiencias y ausencias que estamos identificando en todo el tema político y electoral, y al mismo tiempo también se dejará claro cómo están, en lo que se ha revelado que están avanzando el gobierno y el PRI en materia energética, están violando el precepto contenido en el acuerdo 54 del pacto, que deja muy claro que la propiedad absoluta de los hidrocarburos debe ser de la nación y fortalecer a Pemex como empresa pública. No es eso en lo que se está avanzando, están hablando ya de producción compartida, luego entonces ya no van a ser los hidrocarburos propiedad absoluta de la nación, por mencionar un tema o una parte del gran tema que significa la reforma que ellos están pensando en materia energética. Oye, Jesús, desde ayer que escuché tu anuncio, definitivamente pues toda esta argumentación, todos los argumentos son muy pesados y estabas ahí cuerpeado por todas las personalidades del partido en este momento, pero también explícame qué relación hay, Jesús, de la reunión que tuvieron el fin de semana pasado en Huastepec con lo que va a pasar el domingo en el Zócalo, porque si ustedes están bajándose en este momento, levantándose de la mesa del Pacto por México, quiero imaginarme que será el anuncio de la reunión de todas las izquierdas a propósito de lo que va a pasar en el Zócalo con Andrés Manuel López Obrador el próximo domingo. Parecería lógico que estarán ustedes presentes una vez que están levantados de la mesa del Pacto por México. ¿Estarán? No lo tenemos contemplado, es un evento convocado por Morena y ellos están en su derecho de movilizarse. Nosotros estamos convencidos de que sí hay que hacer un frente amplio de todas las izquierdas y de fuerzas democráticas y progresistas en defensa de la riqueza petrolera de nuestro país y en defensa de Pemex. Y lo vamos a hacer seguramente o probablemente en días próximos, de que se sienten o nos sentemos dirigentes de distintas agrupaciones y formaciones políticas y sociales, pero no estaremos nosotros el domingo en el Zócalo. Lo que sí debe quedar muy claro es que el Congreso del partido el domingo pasado lo que aprobó fue mantenernos en el pacto con condiciones como estas de las que estoy hablando aquí contigo. El Congreso avaló nuestra participación de un año, porque ahí he leído a los que votaron en contra diciendo, pues apenas votaron mantenerse en el pacto y ya se levantaron, teníamos razón de que había que levantarse. No, el Congreso validó lo que hemos venido haciendo, puso condiciones y sigo actuando conforme a la mayoría del PRD, de sus delegados en el Congreso votaron. Y estoy siendo congruente, lo he sido y lo seguiré siendo. Yo nada más te pregunto para terminar esta plática y estos minutos que nos regalas, ¿no sería el gran momento que ustedes anunciaran la presencia en el Zócalo el próximo domingo para desatar las reacciones que también se está esperando tanto del PRI como del gobierno, del PAN? Y si no fuera el caso, ¿no crees que no hay otro día mejor que el próximo domingo para ver en el mismo templete a Andrés Manuel López Obrador, a Jesús Zambrano, a Marcelo Ebrard, a Miguel Ángel Mancera, a Alejandro Encinas? ¿No sería el mejor momento? Porque a lo mejor ya no habrá otro mejor. ¿Quién sabe si sea este el mejor momento? Siempre hay que juntarnos sobre bases claras para todos. Yo no acepto que al PRD le pongan condiciones. Nosotros decidimos soberanamente lo que hemos informado desde ayer y estoy ratificando hoy aquí contigo, y ya veremos en el camino si es necesario. Yo creo que sí, que se reúnan fuerzas, que nos juntemos, que sumemos esfuerzos con el respeto debido entre las fuerzas. Hasta hoy no hemos recibido respeto, por lo menos de los que están convocando para el domingo. Estos minutos te los agradezco mucho, Jesús Zambrano. Estaremos en contacto como siempre.
Muchísimas gracias a ti, Broso. Muy buenos días. Gracias, buenos días a ti. Jesús Zambrano, el presidente nacional del PRD. En este momento, mi chamaco, son las 7 de la mañana, con 6 minutos vamos a ir a un corte y regresamos a Debatitlán. ¡Órale!